¿Sabe? Vamos a hablar un poquito de la historia de la Gestapo. Y para empezar un poquito hablando, vamos a dar algunos acontecimientos. La Gestapo, que significa Staimes, Spreu, fue la policía del Tercer Reich en Alemania. Fue creada en el 26 de abril de 1933 por Hernán Göring, quien había sido nombrado ministro del Interior de Prusia por Adolfo Hitler. Inicialmente la Gestapo fue parte de la policía secreta de Prusia y se convirtió en una agencia policial con jurisdicciones nacionales similar o igual al FBI en los Estados Unidos. Esta fue adquiriendo fuerza y bastante derecho en algunas áreas. Rudolf Deis, último director de la policía secreta prusiana, fue el primer director de la Gestapo. Bajo su liderazgo, la Gestapo reclutó miembros de los departamentos de policía profesionales, no eran cualquiera, expandiendo su alcance más allá de Prusia para abarcar toda la Alemania de ese entonces. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo tiene un papel fundamental. Llevó a cabo una variedad de tareas dentro de Alemania y en los territorios ocupados por Alemania. La Gestapo era como un brazo armado secreto de Hitler, creando una gran conmoción y también caos dentro de la sociedad de ese entonces. Es estudiar la Gestapo, es estudiar toda una historia que a la vez va a traer algo de luz a la historia y también algo de dolor y algo de poder abrir los ojos a esta verdad sin caer en el espíritu o la actitud de desprestigiar o dañar. Simplemente esto es historia y la historia es bueno recordarla y tenerla fresca en la memoria para no olvidarse. Solamente esto es para recordar. ¿Saben que la tarea incluye la investigación y castigo de civiles que socavaban el esfuerzo bélico o desafiaban al régimen? La participación y fusilamiento masivo que se ocurría de los judíos y otras personas, y la supervisión de extranjeros condenados a trabajar y a trabajo forzado, y la represión de movimientos de resistencia a la organización de la deportación de judíos de toda Europa, hacía del gueto campo de concentración y centro de exterminio prácticamente de los ciudadanos, de las personas, de los individuos, de exterminio total. Después de la guerra, la Gestapo y su política, después de la guerra y la Gestapo y su policía y políticos se convirtieron en símbolos de vigilancia autoritaria y brutalidad nazi. Aunque la Gestapo fue solo una de muchas instituciones nazis que cometieron crimen atroz, su triste reputación y brutalidad ha dejado una huella indeleble en toda la historia que no va a ser borrada nunca. La Gestapo fue la fuerza policial política de Alemania nazi. Cuando los nazis llegaron al poder en 1933, Hernán Göring, entonces ministro prusiano del Interior, separó las unidades de policía y de espionaje. En 1933, las organizaciones bajo su mando personalmente como la Gestapo. Fue una organización que estuvo al mando personalmente, manejando toda esta estructura, que era para mí, desde mi perspectiva, puedo estar equivocado, una estructura criminal, violenta, sádica, que no perdonaba a nadie. Ahí le fue dado el mando sobre la Gestapo de Göring. En abril de 1934 al 17 de junio de 1936, Hitler, además de su posición como jefe de la CSS, como el control de todas las fuerzas policiales alemanas, incluyendo la policía del orden, con su nombramiento como Richard CSS, el jefe de la policía alemana. En 1936, la Gestapo, liderada por Rupert Mayer, se unió con la Kriegspolizei, policía criminal, bajo el paraguas de una nueva organización. Bajo el paraguas de una nueva organización
Policy, sí, Policía de Seguridad. Es una reorganización de la CSS. En 1939, la CIPO se unió con el Chimber en un departamento de inteligencia de la CSS para tomar a Richard oficial central de la seguridad de Rick, bajo el INDRE. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo llevó a cabo una variedad de tareas, tanto en Alemania nazi como en los territorios ocupados por los nazis. ¿Sabe que también la Gestapo realizaba algunos tipos de actividades? Durante la Segunda Guerra Mundial tenían algunas actividades que realizaban. Durante todo este periodo que se llevó a cabo, una variedad de actividades que ellos tenían para mantener y expandir el control nazi. Aquí está algunas de esas principales actividades o investigaciones que ellos realizaban. Los arrestos de la Gestapo, y investigaba denuncias del público y llevaban a cabo cateos arbitrarios y realizaban interrogatorios brutales, que muchos de esos investigaciones terminaban en muerte. Los agentes de la Gestapo tenían el poder de decidir el destino de una persona a la que arrestaban. Vigilancia en la Alemania nazi, la Gestapo no necesitaba órdenes judiciales para leer la correspondencia y los sospechosos, ni para entrar en una casa o escuchar sus conversaciones telefónicas, y tenían absoluto control, eran soberanos. Ellos tenían absoluto control de interrogar brutalmente. Los agentes de la Gestapo recurrían sistemáticamente a las intimidaciones y a las torturas psicológicas, sociales y físicas durante la interrogatoria, aunque no mataban personalmente a quienes arrestaban. Algunas personas sí murieron durante la interrogatoria o bajo custodia de la Gestapo y represión de la resistencia. La Gestapo reprimió activamente la resistencia en Alemania y en los territorios ocupados por los nazis. Era un asunto brutal, violento, en el nombre de la Segunda Guerra Mundial, en el nombre de una democracia. Se atentaba contra el derecho humano, contra el derecho individual o colectivo. Era una masacre total. La Gestapo marcó el destino de muchas personas, afectó familias enteras y a individuos que hasta hoy en la historia ha dejado huella. Por eso que este tipo de historia, este tipo de eventos no se pueden volver a reprimir o hacer o realizar en este tipo de generaciones o culturas, donde tenemos más derecho a la tecnología y más derecho a la vida. Hay que valorar la vida. Cuando nosotros hablamos de la actividad que realizaba la Gestapo, también una de aquellas era, o parte de aquello era, la organización y deportación. La Gestapo organizaba la deportación de judíos desde toda Europa al gueto, a campos de concentraciones, sitios de asesinatos y centros de asesinatos y creación de administrativa de campos de concentración. La Gestapo jugó un papel clave en la creación y la administración de los campos de concentración, en donde se llevaba a cabo actos de tortura y asesinato masivo. Era violento aquello. Era un asunto cruel y violento. ¿Cuántas personas murieron debido a los interrogatorios de la Gestapo? Durante la Segunda Guerra Mundial, la Gestapo llevó a cabo una serie de actividades brutales que resultó en la muerte de muchas personas. Aunque no se dispone una estadística exacta sobre el número de muertes causados por los interrogatorios de la Gestapo, se sabe que los métodos de interrogación de la Gestapo era extremadamente cruel, violento, y a menudo resultaba en la muerte de las personas interrogadas. Eso era la Gestapo dentro de ese tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que fue un tiempo violento y cruel, inhumano y sanguinario. Por eso que siempre hay que ir a la historia y recordar la historia y tener la historia muy fresca en la mente de la sociedad, para
que cosas como esas no se vuelvan a repetir nunca, mucho menos en pueblos civilizados, mucho menos en pueblos con tecnología, mucho menos donde un pueblo que conoce sus derechos. No se puede volver a repetir una historia cruel como esta y violenta sobre aquello. No se olvide que solamente esto es parte de la historia y siempre la historia hay que volver a releer para tener la memoria fresca y volver a tener conciencia de que cosas como esta, actos como estos, no se vuelvan a repetir nunca jamás mientras tengamos vida aquí en la tierra. Nunca jamás. No se olvide, suscríbase a nuestro canal, denle like a la campanita, visite nuestras redes sociales. No se olvide que nuestro canal es JB Comunicación y JB Sucesos. También estamos en Facebook. Y no se olvide, también estamos en TikTok. No se olvide, suscríbase a nuestro canal. Les deseo que Dios le bendiga.